Bueno, bienvenidos hermanos una vez más a una nueva lección, a una nueva clase de la materia de las cartas del apóstol Pedro. Ya que Dios nos permite una oportunidad más, estamos pues muy agradecidos con Dios y preparados y listos para poder entonces iniciar una nueva lección, hermanos, y así compartirlas también con ustedes. En esta oportunidad vamos a desarrollar la lección número 7 o la séptima lección de las cartas del apóstol Pedro. Estaré nuevamente, hermanos, compartiendo con pantalla con ustedes sobre el material que estaremos utilizando, pues, ¿verdad? En esta lección. Una vez más, estamos aquí con las cartas, ¿verdad? Con las cartas del apóstol Pedro. Estamos en la séptima lección, ya que Dios así lo permite. Estamos avanzando, hermanos, poco a poco y llegando al final de esta materia. Estamos en la séptima lección y vamos a desarrollar en esta lección, vamos a desarrollar el capítulo 2. Así es que, hermanos, será el capítulo 2 de la carta del apóstol Pedro, la que nos va a entretener, la que nos va a ocupar en esta oportunidad. Vamos entonces, si usted tiene por ahí, hermanos, su Biblia, vamos a buscar entonces para que estemos ubicados en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2. En este capítulo 2 tenemos 22 versículos y serán los 22 versículos de los cuales estaremos haciendo una reflexión, estaremos haciendo un breve estudio. Dice, hermanos, la carta voy a leerla, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición y recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pelear, de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad
y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error, de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que dice lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Bien, hemos dado lectura entonces al capítulo 2. ¿Qué podemos decir? Este es un capítulo complejo y debemos compararlo con la epístola de Judas, en donde se usan algunas frases idénticas. El peligro de los falsos maestros es tan grande que el Espíritu Santo usó a Pedro como a Judas para advertirnos, de modo que es mejor que prestemos atención. Por favor, tenga presente que un falso maestro no es una persona que enseña una doctrina falsa por ignorancia. En Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28, Apolos enseñaba erróneamente el mensaje y el bautismo de Juan, pero no fue un maestro falso. Vamos a leer lo que dice entonces en el libro de los Hechos, la historia de Apolos, en el capítulo 18, versículo 24 al 28, que dice la palabra de Dios. Dice así: Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía, porque tenía mucho gozo, y llegó a Éfeso y le dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso, y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Muchos de los grandes líderes de la Iglesia en los siglos pasados han sostenido interpretaciones de cuestiones menores que nosotros opinamos que no fueron bíblicas. Sin embargo, no podemos llamarlos falsos maestros. Los falsos maestros son personas de fe que conocen la verdad, pero que deliberadamente enseñan mentiras con la esperanza de obtener prominencia y ganancias monetarias de sus seguidores. Vamos otra vez a lo que dice Segunda de Pedro en el capítulo 2 y el versículo 3. Vamos a ver: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales
ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y el versículo 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Son capaces de vivir en pecado para autocomplacerse. Versículo 10 dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Versículo 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, estos son inmundicias y manchas, aún, aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y el versículo 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Usan medios engañosos, dice el versículo 1 y el versículo 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme y tuercen la palabra de Dios para acomodar sus caprichos o sus propios caprichos. Vamos a ver entonces su condenación o la condenación de los falsos maestros del capítulo 2 del versículo 1 hasta el versículo 9, por favor. Pedro abre esta sección declarando que los falsos maestros aparecerán, pero que al final Dios los condenará. El versículo 1 resume los métodos de los falsos maestros. Número 1, aparecen entre el pueblo como miembros de la iglesia. Número 2, trabajan en secreto bajo el manto de la hipocresía, pretendiendo ser lo que no son. Número 3, traen sus falsas enseñanzas junto con la doctrina verdadera, y entonces reemplazan la verdad con sus mentiras. Y número 4, sus vidas niegan lo que sus labios enseñan. En otras palabras, una herejía, una herejía no es simplemente una doctrina falsa, es una vida falsa basada en una doctrina falsa. Lobos con pieles de ovejas es la manera en que nuestro Señor lo describió. Mateo capítulo 7 y el versículo 15, leámoslo. 7:15 dice así: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y segunda de Corintios 4, 1 y 2 dice de la siguiente manera. Vamos a segunda de Corintios en el capítulo 4 y el versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Según de Corintios 4, 1 y el versículo 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y el capítulo 11 también de segunda de Corintios, el capítulo 11 dice el versículo 13, y dice el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos,
que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Desafortunadamente, la enseñanza falsa será más popular que el camino verdadero, lo que dice el versículo 2 de Segunda de Pedro, capítulo 2 y el versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Porque desafortunadamente, una vez más, la enseñanza falsa será más popular que el camino verdadero. Pero además Jesús dice que la levadura de la falsa doctrina afectará a toda la masa. Mateo 13 y el versículo 34. Vamos a leer Mateo 13 y el versículo 34. Dice así, el versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas. Permítanme, vamos a corroborar aquí Mateo 13 y el versículo 33. Dice, otra parábola le dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La falsa doctrina, ¿verdad? La levadura de la falsa doctrina afecta a toda la masa porque se fermenta, hermanos, porque se fermenta. La gente decidirá seguir a los falsos maestros porque se autoexaltan en lugar de exaltar a Cristo. Y a muchos les encanta adorar a la gente popular y de éxito. También el camino falso hace más fácil vivir en el pecado, mientras que se pretende practicar una vida religiosa. Palabras fingidas, como dice el capítulo 2 y el versículo 3 nuevamente de segunda de Pedro, capítulo 2 versículo y el versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Bueno, el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Quiere decir palabras falsificadas o palabras manufacturadas, fabricadas. La palabra griega es plastos, de donde derivamos la palabra castellana plástico. Estos falsos maestros se apartaban de las palabras bíblicas dadas por el Espíritu Santo, como dice 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, por el que el Espíritu Santo todo lo escudriña, a lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y manufacturaban sus propias palabras para que encajaran en sus doctrinas. Usaban palabras familiares de la Biblia y manufacturaban nuevos significados para ellas. Empleaban nuestro vocabulario, pero vaciaban de estas palabras su significado espiritual. Lo que cuenta no es lo que un maestro dice, sino lo que quiere decir. Estos falsos maestros serán destruidos. Y Pedro cita 3 ejemplos del Antiguo Testamento para probarlo. Los ángeles que pecaron y que ahora están en el tártaro o prisiones de oscuridad, que es como se traduce la palabra del capítulo 2 y el versículo
y el versículo 4. El mundo antes del diluvio y las ciudades de Sodoma y de Gomorra. En cada uno de estos casos, permítanme, en cada uno de estos casos, en cada uno de estos casos, las personas involucradas tenían cierta forma de religión, pero no la verdadera fe para dar poder a la vida. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 1. Vamos a leerlo. Segunda de Timoteo 3, segunda de Timoteo 3:5 dice así: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Antes de que Cristo regrese, habrá mucha religión en el mundo, pero no será la verdadera fe en él. Pedro también destaca que Dios puede preservar y librar a sus santos verdaderos, como lo hizo con Noé y su familia y Lot. Noé y Lot simbolizan a los judíos y gentiles cristianos que serán preservados y llevados al cielo. Estos falsos maestros pueden tener éxito y estar protegidos, pero al final Dios los destruirá. Hablemos también de su condenación, perdón, de su carácter. Hablemos también de su carácter, y esto lo encontramos siempre en el capítulo 2, versículo 10 hasta el versículo 16. ¿Cuál es su carácter? Su orgullo, versículo 10 y el versículo 11. Detestan toda clase de dominio y autoridad. Dios ha establecido los dominios en este mundo, el gobierno humano, la cabeza del hogar y el liderazgo en la iglesia, y así por el estilo. Pero los falsos maestros quieren gobernar las cosas a su manera y rechazan el orden de Dios. Incluso los ángeles no menosprecian a las autoridades que Dios ha dado, que Dios ha dado. Judas, versículo 8 y el versículo 9. Vamos a leer lo que dice Judas, versículo 8 y 9. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir a juicio de maldición contra él, sino dijo: el Señor te reprenda. La ignorancia La ignorancia de los falsos maestros. Los falsos maestros se ciegan expresa o claramente a lo que la Biblia enseña, según segunda de Pedro capítulo 3 y el versículo 5. Vamos a segunda de Pedro 3:5, por favor. 3 y el versículo 5 dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsisten. Llaman sin educación a los cristianos y anticuados a la teología bíblica. Otra parte de su carácter, otro aspecto es su lujuria, versículo 13 y el versículo, y el versículo 14. 12, 13 y el versículo 14. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. La doctrina errada y la manera errada de vivir van juntas. Los falsos maestros viven en lujo y seducen, pescan con carnada a las personas inestables que se dejan atraer por sus enseñanzas. Es trágica la manera en que han blasfemado, según el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El nombre de Cristo, los líderes religiosos que viven en el pecado mientras intentan ayudar a otros a hallar al Señor.
su codicia, versículo 15 y el versículo 16. El versículo 15 y el versículo 16. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y dice el 16, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. El versículo 3 destaca que los falsos maestros usan palabras fingidas para explotar a la gente. En el versículo 18 dice que usan palabras infladas. Desafortunadamente hay mucha gente inestable que se deleita en seguir a estos charlatanes religiosos sin darse cuenta de que estos hurgan en sus bolsillos mientras envenenan sus vidas. Pedro cita a Balaán como ejemplo en Números capítulos 22 y hasta el capítulo 25. Balaán fue un profeta que usó sus dones para ganar dinero y condujo a Israel al pecado. Vamos a ver también sus pretensiones. Hemos mirado su condenación, hemos mirado su carácter y vamos a ver también cuáles son sus pretensiones. Versículo 17 y hasta el versículo 22 dice así. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo. Es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse otra vez del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Prometen a sus seguidores satisfacción, pero no sacian su sed espiritual. Qué inútiles son los pozos sin aguas, estos maestros con sus grandiosas palabras infladas, propaganda religiosa, no dan la apariencia, no dan la apariencia, perdón, de ser veraces, de que ayudan, pero resultan nubes llevadas por viento, hermosas, pero niegan ayuda a los sedientos. Hermosas, pero de ninguna ayuda para los sedientos. Millones hoy en día siguen religiones falsas que prometen ayuda, pero no pueden dar ninguna. Los falsos maestros prometen libertad, pero conducen a la gente a la esclavitud. Pedro usa un poco de sarcasmo aquí. ¿Cómo pueden quienes son esclavos del pecado liberar a alguien? En el versículo 2 se llama animales irracionales a estos falsos maestros y ahora claramente los llama puercos y perros. Por favor, tenga presente o tengamos presente que en los versículos 20 y versículo 21 no habla de alguien que pierde su salvación, porque eso contradeciría lo que escribió en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 5. En este pasaje de Primera de Pedro 2:25, el autor compara a los cristianos con ovejas, no con perros y puercos. El cristiano ha recibido una nueva naturaleza, segunda de Pedro 1:4, y ha sido liberado de la corrupción del mundo. Usted no tiene que preocuparse de que una oveja se coma su propio vómito o que se revuelve en el cieno, porque una oveja es un animal limpio. Pedro escribe a los falsos cristianos,
Pedro describe a los falsos cristianos, gente que solo se ha lavado de las contaminaciones externas, o sea, la reforma religiosa, pero que nunca ha recibido la nueva naturaleza en su interior. Usted puede lavar a un perro o a una puerca, pero el animal no cambia su naturaleza básica. Estas personas conocían el camino a la justicia y tenían un conocimiento de la obra de Cristo, pero no le recibieron en sus corazones. Lavaron su contaminación externa, pero la corrupción interna aún seguía allí. Estos profesantes, profesantes, pero no poseedores, parecían haber experimentado la salvación, pero a su tiempo se deslizaron, regresando a la vida que encajaba a su naturaleza. Los perros regresan a su vómito y los puercos regresan al fango, según lo que dice el Proverbios capítulo 26 y el versículo 11. Vivimos en días de falsos maestros, ¿no? Podemos detectarlos porque se autoexaltan en lugar de exaltar a Cristo por su charla fingida y sus grandiosas palabras infladas, por su énfasis en acumular dinero, por sus grandes pretensiones de que pueden cambiar a las personas y por sus vidas ocultas de lujuria y de pecado. No podemos detenerlos por ahora, excepto mediante la enseñanza sincera de la palabra. Pero si aún así, un día Dios los dejará al descubierto y Dios entonces los va a juzgar. Así, hermanos, hemos visto un breve análisis, un panorama de lo que es el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro, hablando acerca o enfatizando nuestra enseñanza en los falsos maestros, falsos cristianos que conocen la verdad, pero luego blasfeman el nombre de Cristo Jesús, blasfeman o se ponen en contra de la verdad. Y hemos hablado de su condenación, hemos hablado cuál es el carácter de ello y también hemos hablado, ¿verdad?, acerca de lo que es, hermanos, sus pretensiones, lo que ellos pretenden, su condenación, su carácter y cuáles son sus pretensiones. Sus pretensiones siempre es lucrarse, siempre es aprovecharse, dan la apariencia, ¿verdad?, de ser gente religiosa, gente veraces, pero no ayudan para la espiritualidad del ser humano, al contrario, lo llevan por caminos equivocados y no dan la verdadera bebida a los corazones sedientos. Así que hermanos, vamos a ir finalizando entonces aquí lo que es el capítulo 2 de esta segunda carta. Estamos ya casi cerca de terminar nuestro estudio, esta carta de las cartas de Pedro. Hemos ya desarrollado una serie de lecciones de la primera carta y hoy vamos desarrollando unas nuevas lecciones de la segunda carta. Solo nos queda una lección más, hermanos, si Dios así lo permite. Vamos a estar terminando en el próximo video, en la próxima lección, si Dios así lo permite. Siempre incorporo y agrego, hermanos, por favor, la tarea de la séptima lección de las cartas de Pedro. Siempre van 10 preguntitas para que usted pueda leerlas, analizarlas y luego dar su respectiva respuesta y poder enviarme también así las respuestas. De mi parte, muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta nueva lección, en este nuevo video de estas cartas muy bonitas como son las cartas de Pedro. Hay mucho que aprender, hermano, de estas cartas, pero no solamente adquirir el conocimiento, no solamente aprender, sino poner en práctica este bonito conocimiento. Gracias, pero muchas gracias, hermanos, una vez más. Que Dios les bendiga. Será hasta la octava lección que nos miremos de nuevo, y estemos nuevamente a través de este método desarrollando la última lección o la octava lección de las cartas de Pedro. Deseo las mejores y ricas bendiciones para usted, su familia y para su congregación. Que Dios
los bendiga a todos.